Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Innovación para Humanos, el programa, el podcast en el que exploraremos la tecnología, la innovación al servicio de las personas. Hoy vamos a hablar de interiorismo, vamos a hablar de arquitectura, vamos a hablar de inteligencia artificial y vamos a hablar con una invitada excepcional. Bienvenida, Emelyn. Hola, ¿qué tal? Emelyn Boichareu Reyestoye es arquitecta de interiores, experta en gestión de proyectos en entornos creativos y diseño de interiores. Actualmente es Head of La Troupe Studio, una empresa formada para profesionales, por profesionales y para profesionales del interiorismo y la arquitectura. Vamos a empezar precisamente por eso, ese lío que acabo de tener, ¿no? Ese error. ¿Podrías explicarnos un poco, ¿no? ¿Por qué para profesionales y por profesionales? ¿Qué quiere decir eso? Puede ser un poco lioso, yo lo entiendo, ¿eh? Porque es bastante poco habitual, la verdad. Normalmente el interiorismo y la arquitectura siempre está centrada en el usuario final, en el cliente, ¿no? En quien va a habitar, quién va a hacer uso o la empresa que paga al final, ¿no? Por ese proyecto. Pero en nuestro caso la Troupe se ha especializado en dar apoyo y soporte a los profesionales que diseñan y que realizan los proyectos, a los arquitectos y a los interioristas. Lo que intentamos es quitarles ese peso que tiene realizar proyectos con una carga de trabajo volátil, que nunca sabes si vas a tener 3 proyectos cada mes o si un mes tienes 10 y luego te estás 3 meses sin tenerlos. Y eso complica mucho el poder tener un equipo que pueda hacer frente a todas estas necesidades de los proyectos que te aparezcan. Entonces, nosotros ofrecemos un servicio de outsourcing donde podemos realizar diferentes partes del proyecto o el proyecto integral para nuestros clientes, y a la vez también tenemos una visión más empresarial donde ofrecemos un servicio de consultoría para la mejora de organización de los servicios no de los servicios, para la mejora de la gestión de los proyectos y de los despachos en sí. Entonces, ofrecemos un poco tanto quitarte de encima el trabajo donde, bueno, no llegas o no puedes o no te apetece, y también ayudarte a trabajar mejor, básicamente, las dos cosas. Qué bueno, qué interesante. Yo creo que ahora ha quedado más claro, gracias a mi error. Pero, pero vamos, si quieres, a empezar por poner un poco así inicio a este programa, a empezar un poco por ti, por tu historia personal, de dónde vienes, un poco tu trayectoria, ¿no? Luego ya comentaremos un poco más lo que hacéis en la troupe. Pero no sé si podías eso, contarnos qué te motivó a estudiar arquitectura de interiores, a, ¿no? Profesionalizarte un poco en esa línea. Bueno, yo estudié diseño y me especialicé en espacios. Y bueno, desde el principio, o sea, bueno, desde el final de la carrera empecé a trabajar y tuve muchísima suerte con todos los despachos en los que estuve. Llevo ya 10 años en el sector y he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos súper diferentes, tanto en retail, hospitality, residencial, eh, conociendo pues todo tipo de clientes, todo tipo de situaciones, absolutamente de todo. También lo bueno y lo que me enorgullece mucho, la verdad, es que he podido participar de todo el proceso del proyecto, no solo de la parte más conceptual de la creación, ¿no?, más estética del proyecto, sino también la ejecución. Y en los últimos años me he especializado más en la parte de gestión empresarial de despacho. Entonces, bueno, ahora mismo la verdad es que tengo una visión muy global de lo que es una empresa especializada en diseño. Y bueno, y de ahí un poco surge también el inicio de la troupe, ¿no? De haber visto, bueno, diferentes formas de trabajar, muchas cosas bien hechas, muchas cosas a mejorar también, que tenemos en los sectores, sobre todo creativos, ¿no? Yo creo que hay otros sectores que a lo mejor están más acostumbrados a un orden, a una forma de trabajar un poquito más sana, pero sí que es verdad que en el mundo del diseño, bueno, vivimos muy de cerca los picos y valles, y también la poca experiencia empresarial en general
de quienes dirigen los despachos, ¿no? Entonces, con el tiempo, pues, con estos años de experiencia, bueno, empecé a ver la necesidad de hacer un cambio en la forma en que generamos el trabajo que luego genera estos espacios maravillosos, ¿no? que permiten a la gente tener unas experiencias maravillosas y chulísimas y tener unas vidas estupendas dentro de las casas que hacemos. Pero sí que es verdad que todo esto tiene que venir también de que quienes estamos diseñando y ejecutando todo esto, ¿no? Pues también tengamos una buena experiencia de vida durante este proceso, ¿no? de trabajo. Más o menos creo que te he puesto en situación. Yo creo que sí, que genial. Además, se nota mucho eso, que es algo que te gusta, ¿no? Y que también que me da la sensación de que has podido sufrir, ¿no? Por lo que dices, esa falta como de cuidarse dentro de una organización. Y qué curioso, ¿no? Que quiero decir, que ahora planteas probablemente esos retos, ¿no? Que has visto que igual no eran capaces de funcionar del todo bien en otros lugares, que estés intentando hacerlo en una organización tuya. Entonces, te quería preguntar, ¿es eso lo que te motiva, te inspira en tu trabajo diario? O no sé, ¿qué es lo que te inspira? A ver, me inspira muchas cosas, te soy sincera, ¿eh? O sea, soy una persona que una piedra le inspira, o sea, literalmente, la verdad. O sea, todo me apasiona y yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas y también beneficios de mi carrera profesional, la verdad. Que al final te dejas llevar por la emoción de un nuevo proyecto, de una nueva empresa, de un nuevo cliente, de un nuevo material, ¿sabes? De cualquier cosa. Y bueno, y te vas olvidando un poquito de ti mismo, ¿no? Entonces, ahí, bueno, con la experiencia, con la madurez, al final yo creo que es un proceso un poco natural, ¿no? Te vas dando cuenta que no todo brilla a primera vista, ¿no? Y que detrás de ese brillo inicial puede haber cositas bueno, que no son tan beneficiosas para uno mismo, ¿no? Entonces, ahora sí que es verdad que en este momento de mi vida en el que me encuentro con la troupe, lo que me motiva sobre todo es este equilibrio, este bienestar tanto mío como de la gente que me rodea, tanto profesionalmente como personalmente, porque es algo que he visto en muchos de mis compañeros de profesión, el no saber encontrar este equilibrio, ¿no? Este balance entre una profesión que es totalmente vocacional y pasional absolutamente, pero a la vez también dejando espacio para la parte profesional que tiene. O sea, por mucho que sea nuestra pasión, no deja de ser una profesión, un trabajo maravilloso, pero es un trabajo. Entonces, es importante a veces encontrar el límite, ¿no? Esta línea, que sí que es verdad que muchas veces es difusa, porque al final yo voy por la calle y me paso el día haciendo fotos, viendo detalles constructivos en cualquier lado que luego quiero aplicar en mi vida profesional, ¿no? Entonces, bueno, es encontrar un poco este equilibrio y yo te diría que es esto lo que me motiva hoy en día es alcanzar ese equilibrio que tan difícil es de encontrar, la verdad. Sí. Sí, sí, no, totalmente. O sea, me puedo imaginar que además en un terreno tan concreto como en el que estáis, que al final literalmente vivir es aprender, ¿no? Porque vais por edificios, por casas, claro, y veis espacios, con lo cual estáis sacando inspiración todo el rato o viendo buenas y malas prácticas. Entiendo que ese equilibrio tiene que ser muy complejo, pero sí que es Es, cierto que es muy necesario, ¿no? sí. Entonces... No sé si podrías dar algún tip, alguna cosa que tengas de, no sé, de qué te ha funcionado a ti, por ejemplo, a la hora de ser capaz de marcar esa límite, ¿no? De lo profesional y lo que ya es personal. Claro, yo creo que aquí hay un par de puntos clave para mí, al menos en mi experiencia al menos. Uno ha sido el cliente, la figura del cliente, y la otra ha sido la figura de la empresa para la que yo Ujú. estaba trabajando en ese momento, ¿no? Antes de trabajar en la troupe, yo he trabajado en diferentes despachos y en diferentes posiciones de mayor o menor responsabilidad. Pero sí que es verdad y también creo que es un tema de madurez, ¿eh? O sea, creo que al final se junta todo un poco, ¿no? Em, Vives muy personalmente las situaciones, ¿no? O sea, cuando un cliente te está hablando de que le guste más ese proyecto, te lo sientes como
como o un ataque hacia ti mismo o un halago hacia ti mismo, ¿no? Y eso es un gran error, porque al final lo que están valorando no es tu persona en ese caso en concreto, ¿no? Están valorando tu capacidad de diseñar, tu capacidad de gestionar, bueno, tu parte profesional, básicamente, ¿no? Tus capacidades profesionales. Entonces, ese sería un melón, que aparte te digo que el tema cliente y más con el nombre del podcast, creo que es, vamos, un punto clave. Pero luego también está, sí que es verdad, el de la empresa, ¿no? El de no, bueno, el de saber dónde poner el límite entre dónde acaba una relación profesional y dónde empieza una relación amistosa, ¿no? Entonces, yo tengo la gran suerte de haber encontrado grandes amigos que son amigos personales en mi vida laboral, pero sí que es verdad que ha habido también otros momentos que el no haber sabido, bueno, poner a cada persona en su lugar, ¿no? También te lleva bueno, a sobrepasar estos límites y estas líneas rojas, ¿no? Que bueno, creo que tampoco nos han enseñado en ningún momento, al menos a mí no te enseñan, ¿no? Desde un principio, dónde tienes que ponerlas, qué tienes que hacer, ¿no? Yo creo que venimos también de una generación que nos han dicho, coge todo lo que te dé el trabajo, cógelo todo porque eres muy afortunado, y es verdad, yo he sido muy afortunada en todas mis experiencias laborales, pero eso no quita bueno, son experiencias laborales lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo te diría que a lo mejor estos son los dos meloncitos donde yo pondría más atención si estuviera en una situación así un poquito complicada, te diría. Sí, la verdad que estoy de acuerdo contigo, Emeline, en esto que comentas de que tenemos como que coger todo, ¿no? Que tenemos que aceptar todos los trabajos, que da a veces como que la sensación, no sé si es generacional o transversal, pero de como que tienes que aprovechar el momento porque igual el año que viene se acabó. Total. Y es una movida porque al final la carrera profesional va más allá, ¿no? Es algo que va en evolución, normalmente va creciendo, va a más, normalmente las oportunidades van a más, ¿no? Cada año que pasa, por decir así. Y al final lo que está ahí siempre es tu salud. Y si no la cuidas, si no eres capaz de poner esos límites, a veces se acabó. O sea, directamente puede acabar con, como poco, con el gusto por hacer eso que estás haciendo, y igual incluso algo más grave. Entonces, súper importante eso que comentas, sí, sí. Sí. Yo creo que hay un tema de perspectiva también, que a veces nos cuesta tener esa perspectiva de saber alejarnos del problema que tenemos en ese momento, ¿no? Y decir, oye, no, o sea, para un momento, ahora lo estoy viendo todo negrísimo, pero realmente piensa lo que quiere decir esto en tu vida. O sea, es una gotita dentro de un mar enorme. Pero bueno, es verdad que a veces cuesta y bueno, y se aprende a base de palos, es así. Pero bueno, poco a poco, o sea, al final esto, pero bien, como bien tú decías, es un tema, es importante recordar que la carrera no es algo momentáneo, de lo que está pasando ahora va a dictar todo mi futuro y que yo no quiera seguir en esta empresa, voy a quedar mal con el mundo muy grande, no todo es tan complicado, y a veces solo con pausar un poquito y alejarnos, solemos ver que el problema era más pequeñito de lo que nosotros creíamos en ese momento. Pero bueno, mm, como todo, es vivirlo y aprender de ello, por supuesto. Por supuesto. ¿Y dirías que eso quizás ha sido lo más desafiante que has tenido en tu carrera? Retos que tu mayor reto quizás haya sido ese. A nivel personal te diría que sí, porque sí que es verdad que esto, hablarte tal y como te estoy hablando hoy, no es algo que haya pasado de la noche a la mañana, ni muchísimo menos. Ha venido de mucho trabajo interno, y de aprender a poner esos límites, aprender bueno, a tomarme las cosas de una forma distinta, totalmente cierto. Entonces te diría que a lo mejor esto tiene un punto más personal, a lo mejor que no tanto profesional. Te diría que a lo mejor, en cuanto a reto profesional, creo que el mayor siempre ha sido la buena gestión del cliente, o sea, las personas, el trato con personas, ¿no? Tanto
tanto con el cliente como cuando llevas un equipo, ¿no? Al final, la interacción con personas siempre es lo más complejo porque las personas son complejas. No puedes aplicar un proceso de uno, 2, 3. Está muy bien tener esa base. Hay un montón de metodologías que ayudan a tener bases y a prepararte, pero sí que es verdad que luego hay unas habilidades que tienes que tener sociales, una empatía, una capacidad de escucha, que es esencial para tratar con personas, tanto si son personas que tienen que trabajar contigo, como si son personas que te están pagando a ti para que tú trabajes para ellos, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, o sea, hay una cosa que siempre me viene a la mente. Yo he trabajado mucho en vivienda, en proyectos de vivienda. Entonces, allí es la máxima expresión en esos casos de conocer y de intimar con una persona a nivel profesional, porque al final para tú poder hacer, sobre todo en proyectos de lujo, donde se hace todo tan a medida y muy adaptado a las necesidades del cliente, ¿no? Hay un punto en el que llegas a hablar de cómo guardan las bragas el cliente, o sea, ese nivel, o sea, es que es de risa, o sea, parece de risa, pero claro, o sea, al final, oye, pues hay gente pues que le gusta ponerlas en una bolsita y entonces el cajón tiene que ser más alto, pero hay gente que le gusta ponerlas más dobladitas, entonces el cajón tiene que ser más pequeño. Y estamos hablando solo de la interacción con una persona, pero cuando ya estás hablando de una familia donde hay necesidades de 5 personas distintas, claro, o sea, eso es una fiesta, ¿sabes? Y júntale no solo las necesidades ya personales, sino encima júntale un tema estético, júntale un tema económico y luego que tú al final como profesional aportas tu granito de arena de decir, oye, todo lo que me dices, por supuesto, pero ten en cuenta estas cositas más. Entonces al final es un puzzle donde hay una parte de psicología muy divertida, muy, muy divertida, pero a la vez sí que te digo que eso sí que es el mayor reto, porque buah, es bestia, ¿eh? O sea, es muy bestia. O sea, estar en medio de conversaciones maritales, de no, es que el armario no sé qué, no, es que la cocina no sé cuántos, y tú en medio ahí como, bueno, hemos de conseguir llevar la conversación a una conclusión de alguna manera, ¿sabes? Sin que esto explote. Pues bueno, el cliente, las personas, es que son las personas siempre es el mayor reto, sin duda. Yo creo que sí, porque al final lo mismo que puedes estudiar, no sé, cosas de volúmenes o de teorías o cosas que entiendo que están, no sé, en cierta manera arregladas, ¿no? Y son concretas, al final personas somos millones y cada persona es un mundo. Entonces, tú lo has dicho, desde los gustos hasta la forma que tenemos de guardar todo, las manías, incluso, me imagino, ¿no? ¿Cómo organizas una casa, una vivienda? Entiendo que es algo muy simbólico, muy personal, que se Total, generan espacios más privados, más públicos. sí, Entiendo que es un mundo, claro. totalmente. Y a raíz de la pandemia cambió una barbaridad. O sea, eso sí que es verdad que es algo que notamos mucho, cómo las necesidades de las personas cambiaron drásticamente. O sea, antes de la pandemia no se buscaba en general, que cada miembro de la familia tuviera su propio espacio dentro de la casa. Post pandemia, a causa de darnos cuenta de que vivir con toda tu familia durante 3 meses encerrados y que tenías solo un salón y una habitación que compartían los dos niños y tú compartías también la habitación donde trabajabas con tu marido para dormir, etcétera, te das cuenta de decir, no, no, es que cada uno tiene que tener su propio espacio en casa, porque es que si nos vuelven a encerrar, tenemos que tener nuestro espacio. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me sorprendieron mucho cuando volvimos, porque al final sí que es verdad que todo el mundo pedía, ¿no? Pues ya un espacio para trabajar desde casa, más habitual. Esto te lo podías esperar un poco, ¿no? Pero esta individualidad dentro de la propia vivienda es algo que me sorprendió, la verdad, y que se sigue manteniendo, ¿eh? O sea, lo seguimos viendo, que es un requisito que aparece mucho, la verdad, aparece mucho. Entonces, bueno, son bueno, estos cambios sociológicos, ¿no? que van pasando, que, bueno, son muy sorprendentes de ver aplicados en tu materia, Mm. básicamente. Mm. Sí, no, no, la verdad que parece sorprendente y has sacado un tema muy interesante, que es el individuo, ¿no? La persona.
Mm. Y te quería preguntar por esto, ya entrando un poco más en temática. em, en este podcast me gusta mucho traer a personas que hacen cosas, por decirlo así muy amplio, que estén diseñadas para las personas, ¿no? Para los humanos. ¿Se podría decir que a la manera que decoráis o creáis unos espacios, los diseñáis, tenéis en cuenta a los humanos? Entiendo que sí, pero ¿cómo lo seguís algún proceso en particular, alguna metodología? A ver, ahí, o sea, por un lado hay ya unos estándares, pues, digamos, por ejemplo, a nivel de medidas, ¿no? Pues la medida, la altura a la que tiene que estar la encimera de la cocina, la altura a la que tiene que estar un lavabo. Estas medidas al final son estándares, que hay un libro maravilloso, bueno, hay una guía, la guía de Neufert, que es maravillosa, donde es la chuleta máxima para un arquitecto y un diseñador, donde lo tienes todo, o sea, desde la altura de una silla, de un taburete, donde poner el soporte para los pies en un taburete, o sea, todos estos pequeños detalles, al final la ergonomía, ¿no? Todo esto pues lo tenemos claramente estipulado y esto es así. Sí que es verdad que también culturalmente esto cambia, esto también es algo muy interesante, ¿no? Hay culturas y hay zonas del mundo pues que la gente es más alta, es más bajita, entonces bueno, todo esto también va adaptándose. Entonces esto te diría que es como la parte más teórica que llevamos ya un poco interiorizada y que empezamos a trabajar siempre con estos estándares, ¿no? Pero luego también, obviamente, tanto si estamos hablando pues, de una tienda, de un restaurante, de una peluquería o estamos hablando de una vivienda, ahí ya entran un poco las necesidades del usuario, de la persona que va a hacer uso de ese espacio, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, cuando estás tratando negocios, ¿no? Más el retail, que a veces quien es tu cliente no es quien va a hacer uso del espacio, ¿no? A veces. Por ejemplo, yo que sé, me acuerdo el caso de una peluquería que la dueña, ella no trabajaba directamente en la peluquería, ella al final gestionaba la peluquería, era la imagen de la peluquería, pero ella no estaba trabajando ahí, ¿no? Entonces, en ese caso, tuvimos varias reuniones con los trabajadores para ver cuál era la forma en que mejor trabajaban. Si les venía mejor tener el secador a la derecha o a la izquierda, si venía mejor tenerlo de esta manera o de esta otra, ¿no? Al final, para facilitar su actividad, o sea, porque al final lo que tiene que hacer un espacio bien diseñado es ajustarse a las necesidades del cliente, obviamente manteniendo una estética agradable y adaptada pues o a la marca o al cliente, pero sobre todo tiene que ser muy funcional. Entonces, esta investigación previa antes de ponernos a diseñar es clave, o sea, y vamos, tendrías que ver los cuestionarios que trabajamos cuando trabajamos directamente con un cliente, ¿no? Son, bueno, abrumadores. O sea, hay veces que los clientes alucinan con las preguntas que les estamos haciendo. O sea, de decir, ¿quieres, te gusta más yo qué sé, cocinas mucho? ¿Qué tipo de cocina haces? Pues realmente para ver cuál es la importancia que tú le das a una cocina, ¿no? En tu casa hay gente que dice, oye, yo cocino nada, el pollo vuelta y vuelta y a mí no me vengas con historias. Pero claro, vete tú a un señor que le encanta cocinar todos los domingos o todos los sábados y tiene todos los gadgets de cocina posibles y le pones ahí una encimerita de 60 centímetros. Te va a decir, qué hecho pescado. Entonces, bueno, ese conocimiento, ese conocer a la persona que va a hacer uso del espacio es esencial y es una parte muy divertida porque aprendes muchísimo, o sea, y empiezas a ver todas las maneras que tiene la gente de pensar, las diferentes posibilidades que hay que tú no te habías planteado, porque al final tú como usuario, ¿no? A lo mejor lo harías de otra manera. Entonces, bueno, te tienes que poner la gorrita de profesional y de escuchar lo que te está diciendo esa persona y bueno, y mezclarlo pues con todo este conocimiento que hablábamos inicialmente, ¿no? De estas normas que sabemos que funcionan. Entonces, sí, un poco es esto. En verdad me está haciendo gracia porque hay muchos paralelismos un poco a lo que trabajo yo. O sea, yo al final ahora mismo trabajo diseñando cuadros de mando con datos. O sea, es verdad que aparentemente no hay casi nada que ver, ¿no? Es algo muy digital, pero sí que es verdad que yo hago una aplicación que ha de ser usada por unos usuarios.
claro. Y es que me hizo mucha gracia porque vi un meme hace poco que me pareció que era increíble, que era como que alguien cogía una silla, ¿no? Y decía, pues un diseñador, ¿no? Pues piensa, bueno, pues una silla es evidente cómo se va a usar. Y entonces una persona cogía la silla y la ponía del revés, ¿no? O sea, con las patas para arriba y se intentaba sentar y decía, uy, pues es un poco incómoda, ¿no? Y a veces siento eso, siento que a veces cuando alguien diseña, ya sea una aplicación, no sé, digital o sea algo más físico como un espacio, quizás en tu mente es evidente, ¿no? Es evidente que las cosas funcionan de una manera. Pero es verdad que no todo el mundo es igual y lo que has dicho tú, muy importante, cada cultura funciona de una manera, cada tipo de profesión al final tiene su forma de funcionar. Por lo que dices tú, pues el secador a la izquierda o a la derecha. Pues probablemente a ti y a mí, si no trabajamos en una peluquería, podría parecernos que es lo mismo, pero es verdad que al final a una persona que está ahí le puede cambiar la vida. Totalmente, totalmente. Totalmente. Es que es tal cual. Y aparte, esto que me dices me hace mucha gracia porque hace poco estuve en una conferencia bueno, sobre UX UI y que es algo que me parece muy interesante. O sea, yo no tengo ni idea del tema, pero me interesa mucho, ¿no? Al final. Y fui a esta charla y uno de los ponentes explicaba, decía, ¿cómo explicarías a tu abuela lo que es un UX UI designer? Y me flipó cómo lo hizo porque hizo el paralelismo con un arquitecto. Entonces decía, ¿qué es lo que somos nosotros? Somos arquitectos, cuidado con la palabra porque arquitecto en digital puede también ser otras cosas, pero se refería a que lo que hacía un UX UI, ¿no? Era pues que la ergonomía, digamos, ¿no? En la plataforma digital. Y me pareció maravilloso porque hasta ese momento, o sea, y me siento fatal porque eso sea así, pero es que hasta ese momento ni yo entendía al 100% lo que era UX UI, te lo juro. O sea, y eso me hizo como un boom, o sea, me abrió los ojos de una manera que dije, qué maravilla, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ahora has dicho esto de la silla y digo, mira, vamos, directamente relacionado. Es que sí, al final yo creo que el diseño está en todo. O sea, al final yo, por ejemplo, vengo desde un campo más técnico, ¿no? Y es verdad que siempre pensaba que el diseño era algo más, no sé, de diseñar, dibujar, ¿no? Total, Y no es verdad. O sea, al final se diseñan políticas públicas, se diseñan parques, se diseñan coches, se diseñan webs y se diseñan, por supuesto, espacios, edificios, ¿no? O sea, está mucho más allá y yo creo que la clave es esa, el humano, ¿no? Diseñarlo para una persona total, y muy importante ahí, me ha gustado mucho, en el caso de la peluquería que has comentado que lo diseñabas para no tu cliente, sino para las personas que van a ocupar ese espacio. claro. Y es que es un punto muy heavy eso, ¿eh? Y de hecho, te iba a preguntar, ¿has tenido algún reto, por ejemplo, de diseñar espacios, por ejemplo, para personas que tengan algún tipo de problema de accesibilidad? Sí. ¿Y cómo es eso? Porque entiendo que es aún más difícil, ¿no? Intentar entender cuáles son las limitaciones que pueda tener un tipo de persona así. Totalmente. Esto sí que es verdad que, por suerte, la normativa, ¿no? La legislación cada vez nos obliga más a incorporar estas adaptaciones en el diseño, ¿no? Que son tan necesarias, porque al final el diseño tiene que ser accesible a todo el mundo, aunque a veces la verdad es que es muy difícil, sobre todo cuando estamos hablando de reformas, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de obras nuevas, de proyectos que se hacen de cero. Sí que es verdad que hoy en día se diseña siempre teniendo en cuenta diversidades funcionales, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo que he trabajado muchísimo en Barcelona, que ahora ya hay muchísima reforma. Entonces, ahí te encuentras en muchos casos que es muy difícil poder aplicar una adaptabilidad de los espacios porque la estructura del espacio en sí, ¿no? La carcasa, digamos, no te lo permite. O sea, porque estamos hablando de edificios, pues yo qué sé, de 1800, de 1900, que es que no habían tenido esto en cuenta. Entonces, claro, pues si tienes la suerte de que estás en el Eixample, que es un barrio pues donde las puertas en general son anchas, los techos son altos, muchas de las fincas tienen ascensor, pues oye, suerte que tienes. Pero claro, te vas a otros barrios
como puede ser Ciutat Bella, y ahí, pues bueno, buena suerte, Mari Carmen, literalmente te lo digo, porque y ahí no hace falta que te vayas a tener una diversidad funcional permanente, sino simplemente que tú te rompas una pierna, tienes un problema viviendo ahí. Entonces, sí que es verdad que es un reto, es algo en lo que se tiene que seguir trabajando y en lo que, por suerte, todo lo que se hace nuevo ya lo integra, pero es complicado sobre todo en la reforma, la verdad. Mm. Y con respecto al tema de la conciencia social, ¿crees que eh, tu trabajo, tu día a día, crees que innováis de alguna manera también intentando buscar espacios, por ejemplo, que se puedan adaptar? Tú has dicho, ¿no? Que has hablado de viviendas de lujo, pero vamos a ir como al efecto, al lado contrario, ¿no? ¿El interiorismo es para todos los bolsillos? A ver, más o menos. A ver, esta es tricky. Yo te diría que lamentablemente en general lo es. En general lo es. O sea, el interiorismo es un lujo. La realidad es esa. O sea, porque al final no es una necesidad básica. La necesidad básica es tener un techo donde vivir. Punto. Ya está. Que ese techo sea más agradable, esté adaptado a ti o no, eso ya está fuera de esa necesidad, lamentablemente. Porque al final es una realidad que los espacios que nos rodean tienen un efecto en nuestra forma de vivir, tanto funcionalmente como psicológicamente. O sea, hay un efecto directo. O sea, tanto en hospitales como en viviendas, eso hay varios estudios que lo han demostrado, cómo cambia totalmente el estado de ánimo de las personas según dónde se encuentran, ¿no? Entonces, yo te diría que sí, es exclusivo, o sea, es una realidad, pero sí que es verdad que dentro de esta exclusividad hay muchos niveles y se puede hacer mucho con poco. Eso también es cierto, quiero decir. Yo he trabajado en lujo y ahí sí que es verdad que es otro nivel de magnitud en todos los sentidos, pero también he trabajado en despachos de interiorismo y de diseño, despachos creativos, que no estaban especializados en lujo. Y sí que es verdad que los clientes que teníamos, pues bueno, tenían o bien pues porque habían trabajado mucho y habían ahorrado pues para poder tener ese capricho consigo mismos, o bien pues bueno, otras situaciones. Pero sea como sea, ostras, ha habido proyectos muy chulos que al final los hemos hecho a base de pintura, o sea, tal cual, simplemente siendo creativos y buscando todas las posibilidades que te da combinar diferentes colores, eligiéndolos muy bien, o sea, sí que es verdad, y ahí te giro un poco, ¿eh? Pero creo que cuando hay, y a lo mejor es un poco así, ¿eh? A lo mejor no todo el mundo está de acuerdo con esto, pero creo que los proyectos donde hay menos presupuesto son un reto mucho más grande que pueda quedarte bien, de verdad, que no los proyectos donde tienes un presupuesto ilimitado. Quiero decir, al final, cuando tienes tantas posibilidades, ostras, muy mal lo tienes que hacer, muy mal gusto tienes que tener para que no te quede algo espectacular. Ahora, cuando tienes un presupuesto ajustadito y tienes que hacer muchas cosas estructurales, porque al final está claro que un proyecto de interiorismo nos imaginamos, ¿no?, la parte bonita bueno, lo que queda resultón, pero al final, detrás de las paredes que tú ves pintadas de un color precioso y con cuadros y con todo lo que tú quieras, ahí hay unas instalaciones, ahí hay unos aislamientos, ahí hay un montón de trabajo que se ha hecho que tiene un coste sustancial. Entonces, bueno, esos equilibrios en los presupuestos ajustados, ¡buah! Esos son unos retazos y son un juego. O sea, son un juego donde realmente se demuestra quién es realmente creativo. O sea, y saber sacarle partido a una cuerda que te encuentras en cualquier lado y te cuesta nada el metro, a una baldosa que te cuesta 10 euros el metro porque estaba en liquidación. ¿Sabes? O sea, al final esa creatividad, ostras, también te digo, lo divertido de estos es que te llevan mucho trabajo creativo,
¿sabes? Y normalmente el revenue económico es mucho inferior. Entonces, ahí normalmente hay ese rifirrafe, ¿sabes? Que también es importante tener en mente porque, bueno, al final te Claro. pasas 10 horas buscando opciones para una sola pared y luego te das cuenta de que los honorarios que has cobrado no te cubrían esas 10 horas ni de casualidad. Pero bueno, te dejas llevar, ¿no? Por la parte emocional del proyecto. Eso es así. Sí, sí, sí. Se nota un montón que lo vives, ¿eh? O sea, se nota que es que de verdad, o sea, se nota que a ti es algo que te apasiona, ¿no? Y además, es lo que dices tú, o sea, a ver, yo creo que al final es como todo. Lleva un coste el hacer las cosas, ¿no? Y más si contratas a un profesional, entiendo que lleva un coste, claro, que es la cuestión, quiero decir, que tienes que pagar tus honorarios y es lógico, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces, por lo que dices tú, pintando, Mm. quizás arreglando unos muebles viejos, o sea, quizás haciendo cosas así, quizás ya haces un espacio muchísimo más acogedor. Es que es Mira, increíble, sí, sí. simplemente unificando la temperatura de la luz de todas las bombillas de tu casa, es que es una chorrada, ¿eh? Pero es que es una manía, es como mi cosa personal, ¿sabes? O sea, yo voy a los sitios y cuando veo tres bombillas distintas, a mí eso, bueno, me enerva, porque es de esas cosas tan simples que, a ver, que oye, que no pasa nada, ¿eh? O sea, al final de esto no se muere nadie, por supuesto. Pero, ¿sabes? Es esas cosas que digo, hostia, tío, o sea, ¿cómo se nota que aquí no ha habido alguien profesional, ¿no? Que sabe este microtruco, porque es un microtruco, o sea, es que es la chorrada más grande del mundo. Pero bueno, o sea, es eso que dices, ay, mira, se me ha fundido esta, pues nada, pongo la otra que tenía aquí y ya está. Y luego al final llegas a esa casa o a ese restaurante, donde sea, y estás ahí que dices, madre mía, estoy, ¿sabes? Que dices, madre mía, qué horror. Yo soy fatal para ir a los sitios, ¿eh? O sea, yo soy la persona más criticona con todo el amor del mundo siempre. Yo siempre critico para encontrar soluciones. Pero, o sea, la gente me odia cuando voy a los sitios, ¿eh? Porque yo entro en un sitio y es automático. Ay, esto, mira qué lástima que podrían haber hecho esto otro, ¿eh? Mira, y esto y no sé qué. Bueno, gajes de la profesión, te diré. Pero mira, es que ahora que me has dicho esto, te lo ligo con lo que estabas diciendo antes, que tú vienes de una disciplina a lo mejor más técnica, ¿no? Donde no se de base no se da tanto valor al diseño, ¿no? Y lo veis como dibujitos. Yo esto me lo he oído toda mi vida. O sea, toda mi vida me he oído en la carrera, vosotros hacéis dibujitos, ¿no? O sea, es que es tal cual. Eh, y ese es uno de los problemas que tenemos en este sector y lo amplío porque creo que no solo en el interiorismo, en la arquitectura, creo que en general en el mundo del diseño, en el mundo creativo, hay un problema de que la gente no ve no todo el mundo, pero hay mucha gente que no ve el valor que aportamos, ¿no? O sea, lo que ve es más coste. O sea, la gente de base dice, claro, ya está, ya está. ¿Contratar a un diseñador? Dinero. Punto. No, no me encuentres nada más, no me encuentres nada más, dinero. Y es una lucha que tengo, vamos, desde el día uno, porque es que, a ver, ahora ya la verdad es que me pasa poco, ¿eh? Me pasa muy poco ahora, pero al principio recuerdo que, ostras, el tener que luchar los honorarios era exasperante, porque claro, tienes que estar constantemente mostrando tu valor, mostrando tu valía y demostrándole a la persona que tienes delante que, por supuesto, tienes que pagar unos honorarios, al final es el trabajo de una persona, ¿no? Que tienes que pagarlo, pero también ten en cuenta el ahorro que vas a tener por otro lado. O sea, porque eso también es una realidad. O sea, también he tenido clientes que han venido a mitad de una obra. O sea, esos casos, o sea, he tenido contados, ¿eh? He tenido 3 clientes así. Pero, ostras, esos son heavies, ¿eh? Cuando de repente te aparece un cliente que te dice, no, es que tengo la obra a medias, pero he parado la obra hace un mes y nada, estoy buscando a alguien que me la retome. Y tú dices, ¿y qué ha pasado ahí para que eso te pase? Pues nada, que había contratado yo porque era mi amigo de no sé qué, de no sé cuántos, que llevaba, que tenía paletas, no sé qué, no sé cuántos, y entonces yo le dije más o menos lo que quería hacer, entonces ellos ya me hicieron un presupuesto así, 30.000 y ya está, y de repente estábamos un mes después de empezar la hora y ya estábamos en 60 y no sabía yo por qué. ¿Sabes? Esto obviamente contratando a un profesional no te pasa, o sea,
Bueno, porque somos profesionales y al final, pues bueno, sabemos cómo hacer las cosas y sabemos cómo tratar con la obra, que la obra es un mundazo. Y ahora con la inteligencia artificial, ahí se viene un boom que no te quiero ni contar también. O sea, otro melón. Justo es un melón que me gustaría hablar contigo, porque cuando quedamos para preparar un poco esta entrevista, me hablaste de que en la troupe estabais intentando innovar, ¿no? Desarrollar estrategias con inteligencia artificial como para ayudaros a la hora de hacer procesos creativos, hacer brainstorming. No sé Exacto. si podías comentarnos un poco cómo Claro. hacéis. Al final, a ver, es verdad que ahora mismo estamos en un punto aún donde la inteligencia artificial, sobre todo aplicada al desarrollo, a la creación de imágenes, está en un punto bastante inicial aún. O sea, esto en 6 meses, lo que estamos hablando ahora, yo creo que no va a valer para nada, Caducará. volver a quedar, sin duda, quedar obsoleto. Entonces, nosotros más que ahora mismo querer encontrar la herramienta o la forma de aplicar y de usar la inteligencia artificial, lo que estamos es un momento muy experimental de intentar toquetear todo lo que aparece, todas las herramientas que aparecen, todos los motores de generación de imagen que aparecen y empezar a valorar diferentes usos en nuestro día a día, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la inteligencia artificial nos facilite el trabajo, ¿no? Y no solo nos facilite, sino que también nos abra puertas que no éramos ni conscientes de que podían existir, porque al final una de las cosas que a mí más me gusta cuando juego, yo le llamo jugar, porque al final es como un juego para mí, la verdad, el crear imágenes, es que, claro, como no tiene ciertas concepciones, ¿no?, que tenemos los humanos, ¿no?, sociales y al final, pues bueno, de que está bien, que está mal, que es bonito, que no lo es, ¿no? Aunque obviamente aprende muy rápido y tiene muchas referencias muy correctas y muy válidas. Sí que es verdad que es súper divertido cuando a veces te aparece algo que primero lo ves y dices, uff, ¿qué es eso? ¿Qué cosa más rara, ¿no? Y entonces empiezas a mirar la imagen un poco más y dices, anda, pero si a lo mejor aquí hay algo que yo puedo, ¿sabes? Como sacar y extraer y de ahí, pues oye, yo ya lo trabajo, no a través de inteligencia artificial, pero lo trabajas por otro lado, ¿no? Y hostia, salen cosas súper interesantes, ¿no? Entonces, como no tiene muchos menos límites de los que nosotros nos ponemos a nosotros mismos, ¿no? Y en la fase creativa, sobre todo, esto es una gozada y es maravilloso. Entonces, en esto, la verdad es que estamos encontrando muchas posibilidades que vamos a seguir trabajando, la verdad. Pero sí que es verdad que nos estamos encontrando muchos compañeros de profesión que le tienen mucho respeto, y no solo respeto, sino que le tienen mucho miedo. Y, y eso es lo que a mí me gustaría, o sea, sobre todo hasta que esto se estabilice o hasta que encontremos la forma realmente, la fórmula mágica, ¿no?, para aplicar la inteligencia artificial a la arquitectura y el diseño, ese es mi principal objetivo, quitar ese miedo de que la IA nos va a quitar el trabajo, de que la IA va a eliminar a los diseñadores. No lo creo para nada, o sea, creo que es un complemento divertidísimo, maravilloso, peligroso también, por supuesto, como todas las cosas también es peligroso, eso está claro. Eh, pero ese sobre todo es nuestro principal objetivo ahora mismo, el quitar ese miedo a usarla y fomentar la experimentación y el juego, sobre todo esto, sí. Totalmente, vamos, no puedo estar más de acuerdo contigo que al final, vamos, siempre que hablo de inteligencia artificial con muchas personas, creo que siempre el mayor punto, ¿no?, de que impide a la gente realmente empezar o hacer cosas es la falta de confianza. Al final la confianza es todo y cuando no conoces una herramienta o no conoces cómo funciona algo, surge desconfianza y creo que es algo natural. O sea, cuando inventaron los primeros ordenadores, y yo qué sé, y había Paint, no te voy a poner más, Sí, sí, y al sí. final, claro, eso pudo suponer una revolución. Y ya digo, cuando llegó Excel o cuando llegó más, ¿no? Y Entonces, claro. aplicándolo al tema o sea, que estamos hablando Mm. hoy, en la arquitectura, o sea,
yo doy clases en un máster de interiorismo, dando una clase de gestión. Y hay una clase que la doy de herramientas, ¿vale? Y con la imagen con la que empiezo es los antiguos despachos de arquitectura. Mi padre es arquitecto, mi padre estudió así arquitectura en salas que eran como polígonos, todos en su mesita, ¿sabes? Cada uno haciendo un plano distinto. O sea, hoy en día eso ya no existe. Esto, una persona te hace todos los planos que estaban, o sea, que hacían antes todas las personas de esa sala con AutoCAD. O sea, quiero decir, el cambio va a existir siempre. O sea, por Mm. supuesto que va a existir y obviamente habrá personas o profesiones que se van a resentir más que otras y por eso es muy importante ser conocedor de lo que está pasando para ver hacia dónde ir, ¿no? Y cómo, bueno, cómo adaptarte a estos cambios. Está claro que no todo el mundo va a poder adaptarse de la misma manera, eso está claro, pero luego ya ahí ya entra una responsabilidad social más de comunidad, ¿no? De sociedad, de saber encontrar el sitio también a estas personas que, oye, a lo mejor no pueden adaptarse también a estas nuevas tecnologías, pero tienen otras habilidades que también son necesarias, ¿no? Entonces, bueno, este equilibrio que es muy difícil porque obviamente depende de personas, ¿no? Como otra vez volvemos a lo mismo. Pero creo que es muy importante acordarnos que no hace tanto tiempo teníamos, bueno, los despachos de arquitectura eran totalmente distintos a como son hoy en día y parece que nos hemos olvidado muy rápido, pero es que es así y hace nada de esto, hace nada. Entonces, bueno, hay que Sí, adaptarse. sí. Hay que adaptarse y a mí me gusta recordar una cita que la verdad que ya, o sea, no sé ni quién la ha dicho, pero lo dice mucha gente, que no sé quién lo dijo al principio, ¿no? Pero que es algo así como que tenemos que robotizar el trabajo para desrobotizarnos a nosotros, ¿no? Como personas. Y Total. has comentado justo eso, ¿no? En un trabajo el trabajo como arquitecto, ¿no? El trabajo de arquitectura hace 50 años y ahora no tiene nada que ver. Pero es bueno, porque ese tiempo que antes podías pasarte haciendo un plano a mano y demás, es el tiempo que puedes destinar a justo entender las necesidades de la persona, a cómo Ujú. construir para que todo tipo de personas pues puedan usar ese espacio, puedan usar ese edificio, puedan tener mayor accesibilidad, intentar ir a ese detalle, ¿no? Y yo Total. sí que pienso, yo quizás que soy muy utópico a veces y soñador, pero yo sí que pienso y soy optimista y digo que al final todo esto va a ser en general beneficioso porque nos va a poner a los humanos en trabajos de humanos. O sea, probablemente tú como diseñadora de espacios o interiorista, tu trabajo no es sentarte en un ordenador y hacer ahí el mapa de tal. O sea, no, tu trabajo está en voy a hablar con este cliente, voy a Mm. intentar entenderle bien. Y eso, o sea, todas estas partes de empatía, creatividad, de imaginación, conexión, esto nunca una inteligencia artificial lo va a poder hacer. Totalmente. Ahora, habrá una herramienta mucho más ágil, mucho más potente que las que tenías antes, que igual era papel, boli, el AutoCAD y todas las que puedan venir. Cada vez habrá mejores herramientas, pero al final la base está ahí, en la comunicación humana, en la conexión. Y eso, y creo que, bueno, ya paro del speech, pero yo creo que es algo súper importante, ¿no? Que a veces se nos olvida y se habla mucho de la inteligencia artificial va a reemplazarnos en el trabajo. Pues si tu trabajo es 100% reemplazable por una inteligencia artificial, casi mejor. O sea, quiero decir, es que un humano no debería estar trabajando en algo que pueda ser totalmente automatizable, honestamente. Pero Total. bueno, Ahí, complejo, ¿eh? no, 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 o sea, es que estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que estás diciendo, ¿eh? Y mira, porque al principio también lo has comentado, ¿no? Que el no poner estos límites, ¿no? A veces en nuestra vida profesional y personal puede acabar generando una quemazón, ¿no? Y que esta pasión que sentimos se acabe convirtiendo vamos, en un resquemor horrible que no sabes qué hacer con él. Y yo he estado en sitios muy cercanos a decir, no sé qué demonios estoy haciendo aquí, yo quiero hacer un trabajo de máquina, o sea, yo quiero eso, no quiero ya tratar con personas, no quiero nada de todo esto, porque bueno, al final te quemas, ¿no? Y, y bueno, hay una persona que se llama Taramona, no sé si lo conocerás, que tiene un vídeo que
hostia, que me encantó, porque lo vi a posteriori, ¿no? De esta quemazón y de ya haberme dado cuenta que no, que a mí esto me gusta, lo que pasa es que de otra manera, o sea, no como lo estaba viviendo hasta el momento, ¿no? Y tiene un vídeo que es maravilloso donde habla sobre la importancia de elegir a lo que nos queremos dedicar en base a lo que se nos da bien y lo que nos gusta, no en base a las necesidades que hay de profesiones actuales o de posiciones a cubrir. O sea, eso no tiene futuro. O sea, eso no tiene futuro ni para ti como persona ni para el resto de sociedad. O sea, bajo mi punto de vista, por supuesto, ¿eh? Pero creo que no tiene ningún sentido. O sea, tiene mucho más sentido que tú te leas a ti mismo y digas, oye, ¿yo qué capacidades tengo que me hacen único? ¿Qué cosas, ostras, ni una máquina, ni mi vecino del cuarto puede hacer igual que puedo hacer yo? Vamos a explotar eso, vamos a ver realmente con estas habilidades qué puedes hacer, qué puedes aportar a la sociedad, qué puedes generar. Y ahí es donde yo creo que está el secreto, no en tener ese miedo a que la máquina te robe el sitio, ¿no? Si te pasa eso, es lo que estabas diciendo tú. A lo mejor es que estás teniendo una posición que no es la que te saca más partido, ¿sabes? También te digo, o sea, creo que también ahí es un poquito arma de doble filo, ¿no? Porque también al final llegamos a este punto, ¿no? De obligarnos a estar siempre al máximo de nuestras capacidades, sacarle jugo a todo al máximo, ¿no? Y eso también obviamente es un error, ¿eh? Creo que hay que encontrar el equilibrio siempre en todo. Pero, pero sí que es verdad que creo que si tienes tanto miedo de que una inteligencia artificial te pueda quitar el trabajo, creo que a lo mejor es interesante hacerte ciertas preguntas de si lo que estás haciendo realmente es lo que quieres y lo que mejor se te da hacer, porque también si haces algo en base a tus habilidades, te va a ser muchísimo más fácil. O sea, no vas a tener que estudiar tantísimo, no vas a tener tantísimo sentimiento de impostor y va a ser todo muchísimo más fácil, muchísimo más rodado. Entonces, pero bueno, es verdad que creo que generacionalmente no nos han educado tanto así, sino que nos han educado más para cubrir huecos, ¿no? Y bueno, y ahora a lo mejor, pues con la madurez nos vamos dando cuenta de que a lo mejor esa, aunque fuera con todas las mejores de las intenciones, obviamente, no era la mejor fórmula, ¿no? Pero bueno, esto ya es un poquito más, vaya la que te acabo de meter aquí, filosofada, madre mía. No, no, vamos, está súper bien como para acabar un poco, ir acabando el episodio, pero sí que, vamos, o sea, comparto lo que has dicho completamente. Claro, también la perspectiva de también de hablar desde el privilegio, ¿no? De poder elegir, ¿no? Que Total, evidentemente, claro, total, ahí sí que entiendo que está un poco el quid de la cuestión, ¿no? Que pudiendo elegir, es verdad que siempre es bueno potenciarse en tus habilidades, pero también un poco, por volver un poco, ¿no? Al mundo utópico y soñador, en el fondo es que no tendría que ser o no necesariamente tiene que ser algo productivo. Puede ser que tus total. habilidades sea escuchar a una persona, cuidarla. Hay muchísimas personas así y de hecho están súper infravaloradas en el mundo y al final es eso. O sea, hay personas que tienen más habilidades de esa manera, ¿no? Y que no necesariamente son económicas y creo que eso jamás, o sea, el cariño de, no sé, de una madre, el cariño de alguien, ¿no? Que te cuida, eso, por ejemplo, nunca una inteligencia artificial va a ser capaz de sustituirlo. Totalmente, totalmente, de Totalmente. acuerdo, totalmente. Y es una reflexión así más amplia, ¿no? De decir, pues igual se tiene que trabajar menos y se tiene que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Como cuidarse, como... o sea, quiero decir que hay muchas cosas que se podrían hablar, ¿no? No, evidentemente. Pero sí, sí. Ojalá, ojalá, ¿eh? Ojalá la inteligencia artificial nos lleve a todos a trabajar en cosas que nos gusten Ahora en y todo, como en disfrutemos. todo. Yo creo que como en todo vamos a tener cosas buenas, cosas malas, pero sí que creo que es muy importante quitarnos el miedo a que nos puedan sustituir y y más bien girarlo, ¿no? Darle la vuelta y que en vez de que nos sustituya, ver cómo la inteligencia artificial puede ensalzar aún más ciertas habilidades que tenemos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que a mí la escritura no es, o sea, no es una habilidad que yo tenga. O sea, yo no escribo bien, la verdad, para nada. Entonces,
a mí una inteligencia artificial que me ayuda a redactar mejor, hostia, tú no sabes a mí el tiempo que me ha quitado esto y la presión mental, porque al final no puedes ser bueno en todo. O sea, yo no tengo para nada la intención de ser buena en todo, porque es que, bueno, no funciona. Lo intenté durante un tiempo, ¿eh? Y bueno, acabó fatal. Entonces, pues bueno, es mejor ser consciente de tus limitaciones y buscar pues este extra, ¿no? Pero sí que es verdad que también puedo entender de dónde viene en este sector, porque yo soy la primera que he tenido clientes que hace años me han venido con un planito que se han hecho ellos a través de la aplicación de turno que te descargas y tomas medidas y te haces tal, y te viene ya con la distribución y dicen, no, yo quiero esto, y ya está. Entonces, te medio pide una rebaja de tu presupuesto porque ya te está dando el proyecto y tú solo tienes que ejecutarlo, ¿no? Entonces, yo en parte lo entiendo porque creo que hay compañeros de profesión que lo que ven es que aquí estamos dando a ciertas personas, ¿no?, una potestad de sentirse creativos y diseñadores que a lo mejor no son o no tienen. Entonces, ante esto, que yo creo que es el punto más conflictivo y que creo que va a existir y pasa, y ya pasa hoy en día, creo que tenemos que darle la vuelta, como te decía antes, y decir, ok, muy bien, o sea, perfecto. Me parece fantástico lo que me estás trayendo, tienes razón, aquí hay cosas buenas, y también mostrarle al cliente que nosotros tenemos esa capacidad crítica y ese conocimiento, ¿no?, profesional para decir, también hay estas cosas malas en esto que me estás enseñando. Y por eso me estás pagando. Me estás pagando no para yo generarte imágenes con el mismo prompt que tú puedes poner. No me estás pagando para eso. Tú me estás pagando por un criterio, por un conocimiento. Y eso es lo que hablábamos antes. Son estas cosas que la inteligencia artificial nunca va a poder tener. El criterio, ¿no?, el criterio más personal, el criterio estético. O sea, hay cosas que nunca va a poder tener. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que bueno, que no sé cómo se llama, ¿no? El quedarnos, ¿no?, y cobijarnos en esta esperanza y en esta confianza en nosotros mismos y en nuestra profesionalidad. Pero bueno, hay que creérselo. Primero de todo hay que creérselo y luego empezar a jugar y perderle el miedo. Totalmente. Pues como te decía Emily, ya estamos un poco acabando. Entonces, ya lo has dicho yo creo que un poco a lo largo del episodio, pero me gustaría acabar como con una frase un poco más motivacional, que por ejemplo le dirías a alguien que quiere aprender de diseño de interiores, que le gustaría seguir un poco tus pasos, no sé si incluso organizar algo por su cuenta, un proyecto que tenga que ver con su pasión. No sé si podrías dar algún mensaje a alguien que nos pueda escuchar en esa situación. Yo creo que es muy importante escuchar la gente que sabe, la gente que lleva muchos años de experiencia, tanto emprendiendo como en el mundo de la construcción, la obra, etc. Eh, y, y me gustaría hacer una micro llamada a las artes manuales y a la artesanía. O sea, creo que con todo lo que se viene, y me encanta a mí la inteligencia artificial, pero me encanta aún más el valor que tienen las cosas hechas por personas, o sea, y la imperfección, ¿no? O sea, el, el que una máquina no se va a equivocar, pero una persona sí. Ese error creo que es muy bueno y creo que está muy bien que en cualquier momento de nuestra vida, tanto profesional como personal, seamos capaces de embrace, ¿no? Nunca sé cómo traducir embrace, porque embrace es como perfecta palabra, ¿no? Pero embrace el error y el cambio y asumirlo desde una perspectiva constructiva siempre. O sea, yo, vamos, el 90% de lo que soy hoy en día viene de error tras error tras error y aprendizaje y volver a levantarte y volver y de rodearse de gente de confianza. O sea, yo creo que estas son las dos cosas principales y que creo que se pueden aplicar prácticamente a todo, la verdad. Así que yo te diría que esto. Muy buen punto, ¿eh? Muy buen punto. Me quedo con también lo que has dicho de la artesanía, que es muy interesante, que yo creo que en el mundo actual, yo creo que van a convivir, ¿no? Música Sí, generada por inteligencia artificial
Sí, Quizás personalizada a tu medida, a tus gustos en ese momento, pero también va a convivir los discos de vinilo, que son total, imperfectos, que suenan a veces mal, que a total. veces ya están desgastados y que también eso tiene su magia, ¿no? Y es eso, esa imperfección también a veces es atractiva, ¿no? Es interesante. Sí, totalmente, totalmente. Totalmente. Pues ya nada, las dos últimas preguntas súper fáciles para terminar, Emeline. Bueno, lo primero, ¿cómo la audiencia puede ponerse en contacto contigo, con la troupe? Bueno, un poco esa. Y luego también, no sé si nos podrías dar, aparte de el libro que citaste al principio y demás, algún libro, podcast, contenido que creas que pueda ser de valor para aprender un poco más. Súper. Pues para poneros en contacto con nosotros, estamos en Instagram. Creo que cuando el podcast esté ya en el aire, yo creo que ya estará todo en su sitio, porque como decíamos al principio, la Troupe es un proyecto que lleva meses ya en marcha, pero que en el aire ya físicamente está ahora mismo acabando de salir del horno. Entonces os podéis encontrar como latrupestudio.com y también en Instagram igual y en LinkedIn, bueno, en todas las redes sociales. Y en cuanto a algún podcast o alguna herramienta que me parezca interesante y que yo personalmente uso un montón, por un lado está un portal que se llama BigThink, que hay un montón de noticias relacionadas con tecnología, bueno, es que de todo, hay incluso arte, de todo muy, muy guay, la verdad. Hay un podcast que me alucina, que te lo comenté cuando hablamos, que es muy, muy de nicho de tecnología, la verdad, pero bueno, es una vez a la semana y siempre me tiene al día de las cositas que están pasando, que es Hard Fork, que es una maravilla. Y luego ya más en territorio nacional, hay, que antes lo he comentado también, pero hay un creador de contenido que me tiene maravillada desde que lo conocí porque habla mucho sobre las nuevas tecnologías, sobre todo desde un punto de vista muy ético y es una persona con los pies en la tierra y que me enseña cada día, la verdad, que es Taramona. En Instagram me parece que es solo Taramona y que la verdad creo que todo el mundo debería estar siguiéndole porque el contenido que genera es, vamos, oro puro. Genial, pondré todo esto en la descripción del programa, así que bueno, vais ahí y tenéis todos los enlaces. Bueno, un comentario que se me ha olvidado decir, que justo está muy en el horno, ¿no? Como decías, la troupe, tanto que me sabe mal porque te he visto un poco como obligada a definir tu cargo, ¿no? En la organización por este podcast. Total, totalmente. Total, porque bueno, es que al final ponerse un cargo o ponerse un nombre a uno mismo, ¿no? Es muy difícil. La verdad que a veces cuesta el verse desde fuera y no desde dentro con todas las inseguridades, ¿no? Y con todas las barreritas que nos vamos poniendo y vernos desde fuera desde un punto de vista pues externo oye, y maravilloso, ¿no? Y siendo más críticos positivos que críticos negativos, ¿no? Que a veces tendemos un poco, yo al menos tiendo bastante al crítico negativo conmigo misma. Y sí, sí, la verdad que sí. O sea, mi posición en la troupe, oficialmente como head of la troupe, nació ayer. O sea, es así. Veremos cuánto dura, como hablábamos antes, porque al final el tema de los nombres y las posiciones es algo muy orgánico que se va a ir adaptando bueno, a las necesidades y a cómo vaya evolucionando la troupe. Pero bueno, la verdad que estoy muy contenta de que la troupe esté a punto de ver ya vida pública y nada, os invito a todos a que nos sigáis y sobre todo, oye, agradecerte de verdad el haberme invitado. Estaba súper nerviosa, ya lo sabes, porque era la primera vez que participo en un podcast, pero me lo he pasado súper bien y me has hecho sentir, vamos, como si estuviéramos en una charla, vamos, tomándonos una cervecita, o sea que se agradece, la verdad. Muchísimas gracias, Emeline. Yo he aprendido muchísimo. Lo del truco de la luz me lo voy a aplicar antes de que puedas venir a mi casa, por si acaso. Pero bueno, que ha sido un placer, la verdad, tenerte aquí. Yo creo vamos, además ha sido muy inspiracional todo lo que nos has comentado. Y nada, que a ver si nos vemos pronto. Eso espero, me encantaría, la verdad.
Genial. Pues nada, y a vosotros, vosotras que estáis escuchando una semana más, muchísimas gracias por seguir apoyando este proyecto. Si os ha gustado, darle like, dar 5 estrellas si estáis en Spotify y en Apple Podcast. Y nada, nos vemos pronto. Chao.